Era una noche fría en una mansión, donde un carruaje se detenía y del cual descendía el duque Balderion. Allí fue recibido por un sirviente que, con una reverencia, manifestó que lo estaban esperando. El duque Balderion von Eustitia, con voz grave, preguntó por el paradero del príncipe heredero. El sirviente le informó que hoy no lo aguardaba en su despacho, sino en su dormitorio. Balderion pensó para sus adentros que entonces se trataba de un asunto privado, y se preguntó qué demonios habría hecho el príncipe esta vez. Con un estoico entendido, el duque ordenó al sirviente que lo guiara hasta el dormitorio. Al abrir la puerta, el sirviente no pudo evitar un gesto de disgusto, murmurando sobre un olor tan fuerte y penetrante. Balderion, con fastidio, comentó que cada vez que visitaba aquel lugar era un sitio desagradable y pidió al sirviente unos guantes, los cuales el hombre le entregó de inmediato. Finalmente, el duque le ordenó que esperara afuera. En otra estancia de la mansión, una ayudante anunciaba al príncipe heredero la llegada de su excelencia el duque Eustitia. Mientras tanto, el duque Balderion von Eustitia reflexionaba con fastidio sobre cómo era convocado cada vez y hecho esperar, obligado a ser testigo de aquellos juegos lascivos. Ya estaba harto. Su mirada se posó entonces en una forma en el suelo, preguntándose si el príncipe se habría emborrachado hasta perder el conocimiento o si Dailon lo habría dejado inconsciente nuevamente. En eso, el príncipe heredero, con voz somnolienta, afirmó que había venido y se disculpó por no pensar que ya habría llegado. Inquirió luego por la mirada del duque, señalando que no era la primera vez que veía un cadáver. Balderion repitió la palabra cadáver con incredulidad. Fue entonces cuando Dailon, desde la penumbra, explicó con frialdad que la difunta había dicho que su nombre apareció en su cuerpo, así que la trajo. El duque, internamente, recordó las leyendas sobre los nombres. Un fenómeno por el cual el nombre del alma gemela aparecía repentinamente en la piel. A primera vista parecía romántico, pero ese nombre no tenía en cuenta el género y podía ser el de una pareja no deseada. Y como el portador debía tocar la piel del dueño de ese nombre periódicamente o morir, a veces se le llamaba una maldición. Sabía que era un fenómeno raro, y no esperaba verlo en un lugar como aquel. Dailon interrumpió sus pensamientos, preguntándole en qué meditaba tan profundamente. Procedió a relatar, con un tono entre perplejo y fascinado, cómo había encerrado a la mujer durante varias semanas para comprobar si la maldición era cierta, y cómo ella efectivamente comenzó a sufrir y murió. Se mostraba asombrado de que una superstición resultara ser verdad. Con un gesto de exasperación, Balderion preguntó si lo había llamado para que se encargara del cadáver. Dailon negó con la cabeza, afirmando que no lo llamaría por algo así. Le pidió que lo siguiera, pues había preparado un regalo especial en la habitación de al lado. Al llegar a la estancia contigua, Dailon hizo notar que, comparada con la suya, hacía bastante más frío. Explicó que quería enseñárselo rápidamente, pero como la fiebre de su nuevo tesoro no bajaba, mantuvo la temperatura de la habitación baja. El duque, impaciente, quiso saber qué era lo que quería mostrarle. Dailon, con una sonrisa, le preguntó si recordaba al marqués Blewitt, el hombre que el propio Balderion había ejecutado hacía varios años. El duque sintió, refiriéndose a él como la casa de ese traidor. Dailon entonces reveló que había tenido a su hija a su lado todo ese tiempo. Finalmente, abrió las puertas de un armario empotrado y presentó a su juguete, una joven llamada Lilith. En ese momento, se vio a la pobre Lilith jadeando, afectada por la falta de oxígeno dentro del armario. Dailon le dijo a Balderion que, por supuesto, no solo quería mostrarle a ella. Explicó que durante los últimos días, su pulso se había debilitado y había comenzado a decaer, por lo que revisó su cuerpo y descubrió que el nombre de Balderion había aparecido en ella. Por eso se la entregaba. Relató que desde que el nombre apareció, Lilith había tenido fiebre alta durante unos 3 días, y que después ni siquiera podía mover bien las manos y los pies, síntomas que probablemente eran efectos del nombre. Le instruyó que la abrazara con cuidado, la subiera a un carro de carga y se la llevara como quisiera, porque ahora era suya. Dailon arrojó a la chica hacia Balderion, quien la atrapó con destreza. Dailon comentó la buena atrapada y advirtió que también existía la posibilidad de un nombre mutuo, por lo que le recomendó tener mucho cuidado al tratarla. Agregó, como por descargo, que todavía no la había tocado ni una vez, para que no se preocupara. El duque Balderion von Eustitia reflexionó sobre el hecho de que su nombre hubiera aparecido en una mujer desconocida. Más tarde, en el castillo del duque Eustia, Balderion colocó a la chica, Lilith, en una cama. Su ayudante Moses le preguntó si ya lo había comprobado con sus propios ojos. Balderion confirmó que sí y le ordenó investigar toda la información relativa a los nombres. Moses asintió, diciendo entendido. En sus pensamientos, el duque reflexionaba sobre cómo, hasta hace un momento,
ella sufría tanto por la fiebre alta y que solo con sostenerla en brazos de camino a la mansión, su semblante había mejorado claramente. Se preguntaba si a eso se referían con que si no tocan periódicamente al dueño del nombre, pierden la vida. Eso significaba que aquella mujer, si no lo tocaba a él, moriría. En eso, Lilette despertó y con voz débil preguntó quién era él. Balderion, con algo de sorpresa, notó que solo estaba medio dormida. Tras un rato, Lilette despertó por completo. Recordó que al despertar brevemente antes, había creído ver a alguien, pero ahora se preguntaba si habría sido un sueño. Se sentía mal. Más importante aún, no reconocía el lugar donde estaba, no era la habitación de Dailon, pero algo le resultaba ominosamente familiar. Su mirada se posó entonces en un objeto y el reconocimiento la golpeó como un rayo. Era el emblema de la casa ducal de Ustia. Un frío terror se apoderó de ella al comprender que Dailon la había entregado a sus enemigos. Recordó amargamente cómo Ustia también era su enemigo, maldiciendo la ironía de que la atormentaran hasta el final. Su mente retrocedió varios años atrás, al día en que todo le fue arrebatado. Bajo las órdenes de la caballería del fiel can del emperador, la mansión Eustia había sido ocupada en un instante. Su familia y los sirvientes fueron llevados al palacio imperial y, por una sola orden del príncipe heredero, todos fueron masacrados. Y ella había sido la siguiente en la lista. Se suponía que era su turno, pero Dailon había evitado su muerte. Sacudiendo la conmoción, Lilette se obligó a actuar. No era momento para sentimentalismos. Tenía que huir de allí antes de perder el conocimiento nuevamente. Si aquello era realmente la mansión del duque Eustia, sería un infierno igual que el palacio imperial. Mientras tanto, en otra parte de la propiedad, el duque Balderion von Eustitia sentía el viento fuerte contra su rostro. Su atención fue captada por algo inusual, la persona que debería estar en el anexo estaba allí, en el exterior. Llamó a su sirviente, Tyrin, con un tono seco. Cuando Tyrin acudió, Balderion le ordenó que llevara a la mujer de vuelta al anexo. Tyrin, con preocupación, señaló que su estado parecía bastante grave y se preguntó si estaría bien. Balderion observó que había estado vagando por el bosque y reflexionó sobre su desesperación por huir, incluso descalza. Comprendió que, al darse cuenta de que estaba en la casa del duque Eustia, no era de extrañar su reacción. Ordenó a Tyrin que la sostuviera un momento, admitiendo para sus adentros que, si fuera ella, también odiaría a los Eustia, aunque aquella masacre hubiera sido por orden imperial. Con un gesto resignado, declaró que era hora de volver a la mansión. Más tarde, Lilette despertó nuevamente, esta vez en una cama. La confusión y el pánico regresaron al notar que había logrado huir al bosque, pero ahora estaba de vuelta. Un frío metálico en sus extremidades captó su atención, grilletes. La voz del duque rompió el silencio, explicando que él se los había puesto. Argumentó que si algo le ocurría por huir de nuevo con aquel mal tiempo, sería un problema para él también. Lilette, con una mezcla de temor y desafío, le preguntó si él era el señor de la mansión y le suplicó que se los quitara inmediatamente. Afirmó no saber qué pretendía, pero la indignación era clara en su voz. Balderion, con calma, le preguntó a dónde pensaba ir en ese estado. Lilette, exasperada, le gritó que la soltara. Él insistió en que solo intentaba ayudarla y que se quedara quieta. Mientras él la sostenía, una sensación extraña e inconfesable de cosquilleo y anhelo recorrió el cuerpo de Lilette, quien a pesar de ello volvió a gritar que la soltara. Balderion repitió que era para ayudarla. Luego, explicó que parecía haber un malentendido, pero que él era el dueño del nombre que llevaba en su piel. Le aclaró que si él la tocaba, su estado de salud mejoraría. Citando el informe de su ayudante, mencionó la existencia de un fenómeno llamado nombre mutuo. Ante la confusión de Lilette, Balderion procedió a explicarle. Dijo que era un fenómeno en el que, dentro de un año de que apareciera el nombre en el portador, este también aparecía en su dueño. Señaló que los casos de nombre mutuo eran mucho más frecuentes que los de aparición unilateral. Por lo tanto, le anunció que, aunque no quisiera, tendría que pasar un año con él. La razón era simple, si su nombre aparecía después de que ella perdiera la vida, su propia vida correría peligro. A cambio, él garantizaría su seguridad durante el próximo año. Lilette, sintiendo la proximidad abrumadora, le rogó que esperara y que se alejara. Balderion, observándola, pensó para sí que, aunque su boca lo rechazaba, su cuerpo ciertamente estaba reaccionando. Dedujo que ser tocada por una persona que odia y no poder rechazarlo debía de ser lo irresistible del síntoma del nombre, donde el contacto entre portador y dueño provocaba una fuerte sensación que normalmente no ocurriría. Con firmeza, Balderion declaró que solo tenía que aguantar un año allí. Y que si, aún así, su nombre no aparecía en él, la liberaría.
Sería libre de ir a donde quisiera. Lilith, con escepticismo y resentimiento, preguntó cómo se suponía que debía confiar en él, que era un allegado del príncipe. Temía que todo fuera una mentira. Balderion replicó con severidad que no lo comparara con ese tipo. Cambiando de tema, le señaló que, ahora que la tocaba, su cuerpo se sentía un poco mejor, ¿verdad? Lilith, al enfocar su atención, se dio cuenta de que era cierto. Sus dedos, que estaban rígidos, y sus pies, que estaban entumecidos, ahora se sentían mucho más aliviados. Incluso el dolor de cuello parecía haber mejorado. Balderion, viendo su reconocimiento, le preguntó si ahora entendía un poco la situación en la que se encontraba. Le dejó claro que ella lo necesitaba y le pidió que lo pensara bien y con cuidado. Cuando se quedó sola, la mente de Lilith se llenó de angustia. ¿Un año más? ¿Decía que aguantara un año más? Los días después de que Dailon la dejara vivir habían sido un infierno. Había soportado aquellos días difíciles pensando en eso, y ahora, ¿cómo se suponía que aguantaría un año más? El duque Ustia era, después de todo, un aliado de Dailon. Unos días después, Dailon se reunía con Balderion en una elegante estancia. Con un tono de fingida decepción, Dailon comentaba qué pena sentía, pues había querido ir de paseo en barca con él. Suponía que una persona sin interés en el ocio no lo entendería, pero añadía que el invierno era la mejor época para ello. Balderion